El número 666, número de la bestia. Bueno, hay una situación muy interesante y es que siempre ha causado controversia el origen y lo que significaría este número. Muchas personas creen que es una literalidad y otros creen que es un mensaje decodificado. Vamos a ver, como siempre les digo, las escrituras, a ver qué nos dice al respecto. Para ello nos vamos a ir a Apocalipsis 13, versículo 18, y dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Hay una curiosidad muy interesante, y es que en algunos textos antiguos bíblicos este número aparece como 616. Recordemos que en esos momentos no había maquinarias fotocopiadoras que copiaban idénticamente el texto, sino eran personas que a mano alzada con tintas fuentes en papiro pues pasaban de forma literal, obviamente de un escrito a otro. Sin embargo, siempre había cabida a errores humanos, por eso podemos encontrar esta discrepancia, no sabiendo justamente si era uno o el otro. Sin embargo, se ha catalogado que la verdadera versión es 666, y son los tres números, y que la otra pues es una pequeña error justamente de traspaso de ello. Ahora bien, hay una cuestión muy interesante y para irlo desglosando es ver todos los vertientes y puntos de vista al respecto. Nosotros sabemos que existe en el idioma original de la Biblia el hebreo y el griego, y en este caso también incluiremos un idioma interesante que es el latín, ya que fue el idioma usado por la Iglesia, por Roma y por todos esos allegados a este movimiento desde tiempos primitivos. Nosotros estamos muy relacionados con la criptografía, aunque no lo quieran pensar, ya que la criptografía justamente era un mensaje encriptado a través de números, transposición de letras u otro, para pasar mensajes de un lado al otro sin que el intermediario, el mensajero, lo supiera, o que si fuera robado el mensaje o asesinado el mensajero, no fuera pasada esa información valiosa e importante. Nosotros en latín, en Roma, estamos muy relacionados con ellos, ya que conocemos los famosos números romanos. Los números romanos justamente son letras que involucran un significado numérico, lo cual nos podría acercar justamente a esto. Hay que recordar que la escritura dice que es un número de hombre, sin embargo no sabemos cuál podría ser. Los judíos argumentan que ellos, obviamente, en su abecedario cada letra posee un significado numérico muy especial, y que inclusive el número 666 está relacionado justamente con una palabra hebrea que se llama chaknel. Chaknel significa mentira si lo traducimos justamente a ese lenguaje numérico. Y ellos también dicen que las tres superposiciones, es decir, repetir 3 veces el número 6, implica ese número perfecto de aseveración, de exaltación. Entonces quiere decir los judíos que están hablando de la mentira perfecta que se va a dar. Eso nos puede llegar a un conocimiento muy interesante sobre lo que pasará con el número y con la bestia, el anticristo y el final de los tiempos. Ahora bien, otra teoría muy interesante es justamente que el nombre del emperador Nerón, transposicionando justamente las letras a forma numérica, nos da el número 666. Este emperador era caracterizado por ser un hombre sanguinario y violento. Se dice que mató a su madre, a sus esposas, y que hizo una estatua a la cual la gente adoraba. Cuando fue sitiado, él mismo se suicidó, y incluso se le atañe de que él mismo ocasionó el incendio, culpando a los cristianos para hacer una persecución grande antes de la caída de Jerusalén, antes del año 70 después de Cristo. Otra particularidad es que hoy en día no creeríamos nosotros que Nerón era la bestia, ya que las épocas han pasado, pero me imagino que en ese momento fue una situación muy interesante para creer que él lo era, ¿no? Otra particularidad, pasando por el recorrer obviamente del tiempo, nos encontramos a Lutero. Lutero, un teólogo experimentado, que decía que un papa justamente era el que tenía cabida a ser el anticristo, ya que en ese momento había un dominio enorme de la iglesia en los niveles no solamente religiosos, sino que a nivel político era el más alto mandatario. Sin embargo, muchos creen que también era debido a eso, ya que la escritura dice que la bestia sufrió un golpe en la cabeza y el cual se recupera y todos se asombran. Y muchos creen que fue debido a la caída del Papa Pío VI por ahí del año 1798-99, cuando es encarcelado
encarcelado, asesinado, y la iglesia entra justamente en una crisis donde ya no se le ve nada religioso, todo lo cristiano está prohibido en todas las religiones, y posteriormente se recupera cuando le es donado justamente por Mussolini las hectáreas de lo que hoy en día es el Vaticano. Otras teorías creen que justamente Hitler fue la bestia, ya que ocasionó un asedio a todos los personajes judíos en aquella época, haciendo un genocidio tan grande que perseguir a ese pueblo todos creían que era el mismo anticristo. Sin embargo, hoy en día no lo creeríamos, pero hay una particularidad muy interesante no solamente de estos personajes, sino que también se le han atañido a gente como Mussolini, precisamente, y hoy en día pues creeríamos que fuera un influencer. Incluso yo he escuchado que hay un influencer muy popular en Estados Unidos, el cual también tiene ese nombre, y todos creen que es el anticristo. Sin embargo, yo les puedo decir que en cada época que han pasado todos han tenido un anticristo. No se sabe incluso si la escritura pueda hablar de uno o varios intentos del mismo Satanás para perfeccionar su técnica y venga el último. Sin embargo, como siempre les he dicho, la escritura se lee por completo. Existen señales muy interesantes que nos van a dar la llegada de este personaje. Una de ellas es la reconstrucción del tercer templo y la instauración de sacrificios, los cuales ahorita, hoy por hoy, Israel no es. Inclusive Israel apenas hace unos pocos años fue instaurado como un país. Eso también es cumplimiento profético. Y hoy en día los judíos ortodoxos esperan justamente la reinstauración de los sacrificios. Ellos hace más de un año rastrearon la línea original de Aarón y tienen al sacerdote que justamente va a participar cuando el templo sea reconstruido. En menos de una semana ya estarán instaurados los sacrificios, cosa que inclusive la Biblia lo dice, que el personaje justamente va a ser abierto por un falso profeta que hará señales, como lo fue Juan el Bautista con Jesús. Por eso todos creerán que es el Mesías. Va a venir el anticristo justamente por un personaje que instaurará la paz allá en el Medio Oriente, y después va a ser infundido el aliento de vida a figura la cual tendrá que ser adorada del mismo anticristo, que puede ser la que siempre Jesús nos hablaba como la abominación asoladora que va a ser. Inclusive la escritura dice algo muy interesante, dice que cuando pase todas esas señales, la gente debe de Israel correr, de los alrededores debe de correr, todos deben de correr, porque al final van a ser perseguidos y decapitados como en los tiempos antiguos. En ese momento de correr, dice la escritura que no hay que regresar ni siquiera para bajar a la casa ni por lo más esencial, hay que esconderse en los bosques, en los montes o en donde puedas para poder sobrevivir los tiempos angustiosos tan tremendos que jamás ha pasado y jamás podrá haber nuevamente. Incluso si a nosotros nos pareció el genocidio de Hitler fuerte, creo que esto va a ser todavía aún más difícil. Una situación particular es que hoy en día Estados Unidos aparece como una gran potencia mundial y todos creen que influencers debidos de allá puedan ser también catalogados como ellos. Sin embargo, la escritura es muy clara, dice que va a ser nacido allá en el Medio Oriente y va a instaurar la paz allá en todas esas partes de los judíos, los musulmanes y todos ellos. Y Estados Unidos curiosamente no aparece, pero también la escritura dice que Israel va a ser sitiado, y todos vimos con el último conflicto que Estados Unidos apoya a Israel, y si Israel es sitiado, Estados Unidos posiblemente deje de ser una potencia en esos momentos. Así que es muy interesante notar que en la profecía no existen otros países alrededor que hoy en día son potencias. Vamos a esperar a ver qué es lo que realmente sucede. La escritura dice que ni los mismos ángeles saben cuándo va a pasar. Muchos han creído en su momento que ya está pasando o está comenzando. Sin embargo, puede pasar otros 1000 años, 2000 años, y Dios inclusive puede permanecer así hasta que pase. No lo sabemos. Asegurarlo es sumamente complicado. Lo único que podemos hacer es esperar las señales, y en lo personal no preocuparse tanto por ese asunto, más que de pasar justamente la situación significativa de ellos, sino que preocuparse por estar cerca de Dios. Muchas personas hoy en día creen que tienen una vida larga, pero simplemente el creer en el mañana es una abreviación de lo que no podría suceder. Es decir, si tú piensas que vas a esperar a mañana un año para arrepentirte y llegar a Jesús, o en tu lecho de muerte, cuidado, porque posiblemente no haya un mañana en tu vida personal. El día es hoy. El día de buena nueva es hoy, y es el día en el que podemos aceptar a Jesús como nuestro Salvador, aceptarlo, que murió y resucitó por todos nosotros, y que realmente debemos de empezar una vida junto a Él,
Así que no lo olviden, existen muchas teorías inmersas de esta situación. Sin embargo, podemos pensar que todas las señales, cuando las veamos, serán tangibles, y pensar que todas están cumpliendo al pie de la letra, no solo por partes. Así que bueno, no lo olviden, lean mucho, lean la Biblia por completo, oren diario, háblenle a alguien más de Dios y recuerden que con un corazón entregado los cielos se abrirán.